En la mente humana, el concepto de nada está intrínsecamente ligado a la idea del espacio. Cuando miramos hacia el cielo nocturno, vemos puntos de luz, estrellas, planetas, galaxias lejanas, separados por un inmenso océano de negrura. Nuestra intuición nos dice que ese océano es un vacío, un lugar de quietud absoluta, de frío extremo y, sobre todo, de una vacuidad casi perfecta. Viajamos mentalmente desde la Tierra a la Luna, a través de casi 400.000 kilómetros de aparente nada. Extendemos nuestro viaje a Marte, cruzando más de 50 millones de kilómetros de silencio. Y luego vamos más allá, a los confines de nuestro sistema solar, a través de miles de millones de kilómetros donde los únicos objetos son unos pocos granos de polvo y rocas heladas. A esta escala, nuestro hogar planetario y su estrella son una isla diminuta en una inmensidad vacía. Pero incluso esa escala es modesta. Demos un salto al espacio intergaláctico. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una ciudad de cientos de miles de millones de estrellas, pero su vecina más cercana, Andrómeda, se encuentra a más de 2,5 millones de años luz de distancia. El espacio que las separa es tan vasto que empequeñece a las propias galaxias. Si la Vía Láctea fuera un grano de arena, Andrómeda sería otro grano de arena a varios metros de distancia. El espacio entre ellas, y entre los miles de millones de otras galaxias que pueblan el cosmos, constituye la abrumadora mayoría del universo. El universo en su mayor parte parece ser nada. Este es el punto de partida de nuestra percepción, un cosmos definido por islas de materia en un océano infinito de vacío. Es una imagen de una soledad y una simplicidad profundas. Pero, ¿es correcta? ¿Está ese océano realmente vacío? ¿Es la nada verdaderamente la ausencia de todo? Durante siglos, esta fue una pregunta reservada para los filósofos. El vacío era un concepto abstracto, un ideal de la no existencia. Pero en el último siglo, la ciencia ha desarrollado las herramientas para sondear la naturaleza de este aparente vacío, para poner a prueba la verdadera anatomía de la nada. Y lo que ha encontrado es, quizás, el descubrimiento más extraño y profundo de toda la física moderna. El vacío no está vacío. La quietud es una ilusión. Y la nada, lejos de ser la ausencia de todo, está llena de una energía latente y una actividad fantasmal que no solo define la realidad a su nivel más fundamental, sino que también podría albergar el secreto del destino final de nuestro universo. El lugar más simple que podíamos imaginar ha resultado ser el más complejo y misterioso de todos. Antes de sumergirnos en la extraña física de lo que se esconde en este aparente vacío, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con quienes nos acompañan en este viaje. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración de la nada. Y si disfrutas de estos documentales, considera suscribirte para no perderte futuros viajes a los confines del conocimiento. Ahora, con todo preparado, continuemos nuestro descenso a la anatomía de la nada. En este documental sonoro, te guiaremos a través de los descubrimientos que han destrozado nuestra comprensión clásica del vacío. Primero, descenderemos a la escala cuántica, donde encontraremos un hervidero de partículas fantasma que surgen y desaparecen en un parpadeo, la llamada espuma cuántica. Luego ascenderemos a la escala cosmológica, donde descubriremos que el vacío posee una energía oscura que está separando el tejido mismo del universo. Y finalmente, una vez que comprendamos que el vacío es una entidad física compleja, nos enfrentaremos a la idea más profunda y perturbadora de todas: la posibilidad de que nuestro universo entero exista en un estado de falso vacío, una condición metaestable que, como una presa con una grieta invisible, podría colapsar en cualquier momento, expandiéndose a la velocidad de la luz y reescribiendo las leyes de la física en un evento de aniquilación total. Este es el viaje para descubrir el terrorífico secreto del vacío. Para empezar a desvelar el secreto del vacío, debemos primero intentar construirlo. Imaginemos un experimento mental, la búsqueda del cero absoluto, de la nada perfecta. Tomamos una caja teórica, forjada con un material impenetrable,
Usando una bomba hipotética, extraemos cada átomo, cada partícula de materia de su interior, hasta que no queda ni un solo electrón. A continuación, la protegemos de toda radiación externa, bloqueando la luz de las estrellas, las ondas de radio, los neutrinos, cualquier influencia del universo exterior. Finalmente, la enfriamos, robándole toda su energía térmica hasta que alcanza la temperatura más baja que la física permite, el cero absoluto, o 0 grados Kelvin. En este estado, teóricamente, todo movimiento molecular debería cesar. Dentro de nuestra caja, ahora tenemos el vacío más perfecto que la física clásica puede concebir. Es un volumen de espacio absolutamente vacío, absolutamente oscuro y absolutamente quieto. Es la encarnación de la nada. Durante siglos esta fue la imagen que la ciencia tuvo del vacío. Una ausencia. Un escenario pasivo sobre el cual se desarrollaba el drama del universo. Pero a principios del siglo XX, una nueva comprensión de la realidad, la mecánica cuántica, destrozó esta imagen de quietud para siempre. La física cuántica nos enseñó que el universo, en sus escalas más pequeñas y fundamentales, no se comporta de una manera lógica y predecible. Es un mundo gobernado por la probabilidad, la incertidumbre y una inherente e ineludible inquietud. Y la regla más extraña de este nuevo mundo fue articulada por el físico alemán Werner Heisenberg en su famoso principio de incertidumbre. El principio establece que es imposible conocer simultáneamente y con una precisión infinita ciertos pares de propiedades de una partícula. Por ejemplo, cuanto más precisamente se conoce la posición de un electrón, menos precisamente se puede conocer su momento, su velocidad. Es una barrera fundamental en la naturaleza. El propio acto de medir una propiedad perturba inevitablemente a la otra. Pero este principio no solo se aplica a la posición y el momento, también se aplica a la energía y al tiempo. Y es aquí donde nuestra idea de un vacío tranquilo se desvanece. El principio de incertidumbre, cuando se aplica a un campo de energía, afirma que es imposible saber que la energía de un volumen de espacio es exactamente cero durante un instante de tiempo. Siempre existe una fluctuación, una incertidumbre fundamental. La consecuencia de esto es una de las ideas más profundas de toda la física. Significa que ningún volumen de espacio, ni siquiera nuestro vacío perfecto y enfriado al cero absoluto, puede tener una energía de exactamente cero. Siempre debe existir una cantidad mínima de energía, una vibración de fondo que no se puede eliminar. Se llama la energía del punto cero. Es la energía inherente al propio tejido del espacio-tiempo. Es el coste energético de la propia existencia. Así, nuestra caja, que habíamos vaciado y enfriado a la perfección, no está realmente vacía ni quieta. Está llena de esta energía fundamental, y esta energía la obliga a estar en un estado de constante e irreprimible fluctuación. Esta es la falsa quietud del vacío. Desde nuestra perspectiva macroscópica, el espacio parece sereno y estático, pero si pudiéramos hacer zoom hasta las escalas más pequeñas imaginables, la vista sería muy diferente. El vacío se revelaría no como una superficie lisa, sino como un océano hirviente de energía fluctuante. Es un mar de potencialidad, donde la energía sube y baja constantemente como olas microscópicas en una tormenta invisible. La quietud que percibimos es una ilusión, un promedio estadístico de una actividad subatómica inimaginablemente frenética. El vacío no es un estado de nada, es un estado de algo, un campo de energía dinámico y vibrante. Esta idea puede sonar a una mera especulación teórica, una fantasía matemática. Pero no lo es. La existencia de esta energía del punto cero ha sido confirmada experimentalmente a través de un fenómeno asombroso conocido como el efecto Casimir. El experimento, en su forma más simple, consiste en tomar dos placas metálicas perfectamente lisas y sin carga eléctrica, y colocarlas extremadamente cerca la una de la otra en el interior de un vacío. La teoría cuántica predice que el pequeño espacio entre las placas solo puede albergar fluctuaciones de energía de ciertas longitudes de onda específicas, mientras que el espacio fuera de las placas puede albergarlas de todas las longitudes de onda. Esto crea un desequilibrio. Hay más fluctuaciones energéticas empujando las placas desde el exterior que desde el interior.
El resultado es una fuerza neta, medible, que empuja las dos placas la una hacia la otra. Esta fuerza, increíblemente débil pero real, ha sido medida en laboratorios con una precisión asombrosa y coincide perfectamente con las predicciones de la teoría. Es la prueba física e irrefutable de que el vacío no está vacío. Es la demostración de que estas fluctuaciones cuánticas, esta energía del punto cero, son reales. El vacío ejerce una fuerza, la nada tiene peso. Así que el primer secreto del vacío ha sido revelado. La idea de una quietud perfecta es falsa. El espacio, en su nivel más fundamental, es un océano de energía inquieta. Pero esta revelación solo nos lleva a una pregunta más profunda. Si el vacío está lleno de energía, ¿qué hace esa energía? La respuesta nos lleva al siguiente nivel del misterio: el nacimiento de las partículas fantasma. Hemos establecido que el vacío, lejos de estar vacío, está impregnado de una energía fundamental e ineludible, la energía del punto cero. Esta revelación, por sí sola, es suficiente para cambiar nuestra percepción del espacio. Pero las consecuencias de esta energía son aún más extrañas y contraintuitivas que la energía misma. Si la energía puede fluctuar en un punto del espacio, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², nos dice que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. La energía puede convertirse en masa y la masa en energía. Y en el mundo subatómico, donde las reglas cuánticas reinan, esta conversión no es solo una posibilidad, es una constante. El vacío no solo bulle de energía, también bulle de existencia. Imagina por un instante que el vacío es como un mar en calma. Las fluctuaciones de la energía del punto cero son como pequeñas olas que aparecen y desaparecen en su superficie. Pero de vez en cuando, una de estas fluctuaciones energéticas puede ser lo suficientemente grande, por un periodo de tiempo increíblemente breve, como para pedir prestada suficiente energía del vacío para crear algo tangible. La energía se condensa, se cristaliza en materia, y lo hace de acuerdo con las leyes fundamentales de la física, que dictan que la creación de materia debe ir acompañada de la creación de su contraparte exacta, la antimateria. Por lo tanto, de la nada, surge un par de partículas, un electrón con su carga negativa y un positrón, su gemelo de antimateria con una carga positiva, o un par de quark y antiquark, o cualquier otro par de partículas fundamentales, nacen de la nada. Estas no son partículas en el sentido ordinario. No son como los electrones estables que orbitan los átomos de tu cuerpo. Son existencias efímeras y prestadas. La misma ley de incertidumbre que permite su nacimiento también dicta su muerte. Han pedido prestada una cantidad de energía del universo, y esa deuda debe ser pagada casi instantáneamente. Así que, en una fracción de segundo tan pequeña que desafía cualquier escala humana, del orden de una billonésima de una billonésima de una billonésima de segundo, las dos partículas, la materia y la antimateria, se encuentran, se aniquilan mutuamente y devuelven la energía que tomaron prestada de vuelta al vacío. Nacen de la nada, existen por un instante y vuelven a la nada. Este proceso está ocurriendo constantemente, en todas partes. En este mismo instante, en el espacio vacío entre tus ojos y esta pantalla, billones y billones de estos pares de partículas están naciendo y muriendo. En el corazón del vacío intergaláctico, a miles de millones de años luz de distancia, el mismo proceso frenético está teniendo lugar. El vacío, en su nivel más fundamental, no es un escenario vacío, sino una espuma hirviente de existencia y aniquilación. Es un mar de partículas virtuales, un enjambre de fantasmas que parpadean dentro y fuera de la realidad. Se les llama virtuales, porque su existencia es tan efímera que normalmente no pueden ser detectadas directamente. Sin embargo, su influencia en el universo real no es solo medible, es absolutamente fundamental. Una de las pruebas más asombrosas de la existencia de esta espuma cuántica se encuentra en la propia estructura del átomo. La teoría cuántica predice con una precisión increíble el nivel de energía de un electrón en un átomo de hidrógeno. Pero cuando los físicos realizaron mediciones experimentales de una precisión aún mayor,
encontraron una pequeña, minúscula discrepancia entre la teoría y la realidad. Este diminuto desfase, conocido como el desplazamiento de Lamb, permaneció como un misterio durante años. La respuesta resultó ser la espuma cuántica. El electrón, mientras orbita el núcleo del átomo, no está viajando a través de un vacío perfecto. Está nadando a través de este mar de partículas virtuales. Es constantemente empujado y sacudido por la aparición y desaparición de estos fantasmas cuánticos. Este sutil empuje altera ligeramente su nivel de energía, y cuando los físicos recalcularon sus ecuaciones para incluir el efecto de estas partículas virtuales, la nueva predicción teórica coincidió con el valor experimental con una precisión casi perfecta. Las partículas fantasma, aunque invisibles, estaban dejando sus huellas en el mundo real. Incluso los agujeros negros no son inmunes a su influencia. El físico Stephen Hawking teorizó que si un par de partículas virtuales nace justo en el borde del horizonte de sucesos de un agujero negro, es posible que una de las partículas caiga dentro mientras que la otra escapa. La partícula que cae tiene una energía negativa, lo que reduce la masa del agujero negro, mientras que la partícula que escapa se convierte en una partícula real, emitida al universo. Este proceso, conocido como la radiación de Hawking, significa que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten un débil resplandor y muy lentamente, a lo largo de eones casi infinitos, se evaporan y desaparecen. El motor de esta evaporación es, una vez más, la incansable actividad del vacío, las partículas fantasma que nacen en el borde del abismo. Así que la nada está llena de energía, y esa energía está constantemente dando a luz a un mar de partículas virtuales que, a su vez, influyen en todo, desde la estructura de los átomos hasta el destino de los agujeros negros. El vacío es un lugar mucho más concurrido y extraño de lo que podríamos haber imaginado. Pero el secreto más grande de la nada no reside en esta escala microscópica, sino en la más grande de todas, porque esta misma energía del vacío, cuando se considera a escala cosmológica, se convierte en la fuerza más poderosa y misteriosa del universo, la energía oscura. La revelación de que el vacío es un mar hirviente de partículas fantasma es una idea que desafía la intuición. Es un vistazo a una realidad subatómica que opera bajo reglas extrañas y efímeras. Pero, ¿tiene esta actividad microscópica alguna consecuencia en la escala de los planetas, las estrellas y las galaxias? Durante mucho tiempo, se pensó que estas fluctuaciones cuánticas eran un fenómeno tan pequeño y localizado que sus efectos se anularían en el mundo macroscópico, un ruido de fondo sin impacto en la gran sinfonía del cosmos. La realidad, sin embargo, ha resultado ser mucho más extraña. La energía inherente al vacío no es solo un fenómeno cuántico, es la fuerza más dominante y misteriosa de todo el universo. A finales del siglo XX, la cosmología se enfrentaba a una de sus preguntas más fundamentales. ¿Cuál es el destino final del universo? Desde el descubrimiento de que el universo se está expandiendo, la suposición lógica fue que esta expansión debía estar frenándose. La gravedad, la fuerza de atracción mutua entre toda la materia y la energía, debía actuar como un freno cósmico. Toda la materia ordinaria, desde las galaxias hasta el polvo interestelar, junto con la inmensa cantidad de materia oscura invisible que las envuelve, tira de todo lo demás. La gran pregunta era si esta atracción sería suficiente para detener por completo la expansión y revertirla en un gran colapso, o si el universo se expandiría para siempre, pero cada vez más despacio. Para responder a esta pregunta, dos equipos independientes de astrónomos se embarcaron en un proyecto para medir la tasa de desaceleración del universo. Su método era ingenioso. Utilizaron un tipo específico de explosión estelar, las supernovas de tipo 1A, como candelas estándar. Estas supernovas son faros cósmicos de una fiabilidad increíble. Siempre explotan con el mismo brillo intrínseco. Al observar cuán tenues aparecen desde la Tierra, los astrónomos pueden calcular su distancia con una precisión asombrosa. Al mismo tiempo, miden su corrimiento al rojo, que les dice a qué velocidad se alejan de nosotros. Comparando la distancia con la velocidad de supernovas a diferentes distancias, se puede trazar la historia de la expansión del universo. En 1998,
Ambos equipos llegaron a la misma conclusión, una que fue tan impactante que al principio pensaron que debía ser un error. Las supernovas más distantes eran más tenues de lo que deberían ser. Estaban más lejos de lo que predecían todos los modelos. La única forma de explicar este fenómeno era aceptar una idea que parecía absurda. En algún momento de los últimos 7.000 millones de años, la expansión del universo no se había frenado. Había comenzado a acelerar. Alguna fuerza desconocida, una especie de antigravedad cósmica, estaba empujando el tejido del espacio-tiempo, haciendo que las galaxias se alejaran unas de otras cada vez más rápido. El descubrimiento fue tan revolucionario que les valió el Premio Nobel de Física. Los físicos dieron a esta fuerza misteriosa un nombre: energía oscura. Pero, ¿qué es? No emite ni refleja luz, por lo que es invisible. No se agrupa como la materia, sino que parece ser una propiedad intrínseca del propio espacio. Y la hipótesis principal, la que mejor se ajusta a todas las observaciones, es que la energía oscura es la manifestación a escala cosmológica de la energía del punto cero. Es la energía del propio vacío. La misma energía que da a luz a las partículas virtuales en la escala de lo diminuto, cuando se suma sobre las vastas extensiones del espacio intergaláctico, se convierte en una suave pero implacable presión que empuja al universo a expandirse. Imagina la masa de un pan con pasas que se está horneando. La masa es el tejido del espacio-tiempo, y las pasas son las galaxias. A medida que el pan se hornea, la masa se expande en todas partes, empujando a las pasas y alejándolas unas de otras. Desde la perspectiva de cualquier pasa, todas las demás parecen estar alejándose. Y cuanto más lejos está una pasa, más masa hay entre ellas, por lo que más rápido parece alejarse. La energía oscura es la levadura invisible en la masa del cosmos, una propiedad fundamental del espacio que lo obliga a expandirse. El descubrimiento de la expansión acelerada permitió a los cosmólogos calcular el presupuesto energético total del universo, y el resultado es la lección de humildad más profunda de la ciencia moderna. Toda la materia ordinaria que conocemos y amamos, la que forma las estrellas, los planetas, las nebulosas y a nosotros mismos, constituye menos del 5% de la densidad total de energía del universo. La materia oscura, esa misteriosa sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias, representa alrededor del 27%. El resto, el 68% que domina el cosmos, es la energía oscura. La abrumadora mayoría del universo es la energía de la nada. El vacío, por tanto, ha dejado de ser un escenario pasivo. Es el actor principal en el drama cósmico. Su energía inherente está dictando el futuro del universo, empujándolo hacia un destino de expansión eterna y creciente, un gran enfriamiento, en el que las galaxias se alejarán tanto unas de otras que el cielo nocturno de un futuro lejano estará casi completamente vacío. El secreto del vacío se ha vuelto más profundo. No solo está lleno de una actividad fantasmal, sino que su energía latente es la fuerza más poderosa de la creación, la que gobierna el destino de todo lo que existe. Y esta revelación, que el vacío es una entidad física con una energía medible, es la base para comprender el siguiente y más inquietante de sus secretos. El descubrimiento de que el vacío está lleno de una energía que acelera el universo es una idea que transforma nuestra comprensión del cosmos a su escala más grande. Pero para encontrar el origen del secreto más profundo y perturbador del vacío, debemos añadir una capa más de complejidad a nuestra imagen de la nada. El vacío no es solo un mar de energía fluctuante. Es el hogar de una serie de campos invisibles que dictan las reglas fundamentales de la existencia. Un campo, en el lenguaje de la física moderna, no es un prado, sino una propiedad del propio espacio. Es una influencia que se extiende por todo el universo. El campo magnético que alinea las limaduras de hierro alrededor de un imán es un ejemplo, una fuerza invisible que impregna el espacio. El universo está lleno de estos campos, y quizás el más fundamental de todos, el que hace posible nuestra propia existencia, es el campo de Higgs. Para entender su importancia, debemos viajar de nuevo en el tiempo, a la primera billonésima de segundo después del Big Bang. En ese instante primordial,
El universo era un lugar inimaginablemente caliente y denso, una sopa de partículas elementales que se movían a la velocidad de la luz. En ese universo primitivo, ninguna de las partículas que hoy conocemos tenía masa. Los electrones, los quarks, las partículas que hoy forman los átomos, eran indistinguibles de los fotones, las partículas de la luz. Sin masa, no podían unirse, no podían formar átomos, ni estrellas, ni galaxias, ni planetas. Si el universo hubiera permanecido en ese estado, habría sido un lugar eternamente estéril, una sopa de partículas sin estructura que se expandiría y se diluiría para siempre. Para que el universo pudiera crear cualquier cosa de interés, algo fundamental tenía que cambiar. Y cambió. A medida que el universo se expandió y se enfrió, alcanzó una temperatura crítica. En ese momento ocurrió una transición de fase, similar a cuando el vapor de agua se enfría y se condensa en agua líquida. Un campo de energía invisible e ineludible, que hasta ese momento había estado inactivo, se encendió y llenó instantáneamente cada rincón del espacio. Este es el campo de Higgs. A menudo se describe como una especie de melaza cósmica, un jarabe invisible que impregna todo el tejido de la realidad, y su función es dar masa a las partículas fundamentales. La forma en que lo hace es a través de la interacción. Partículas como el fotón, la partícula de la luz, no interactúan en absoluto con este campo. Por lo tanto, no sienten ninguna resistencia, ninguna pegajosidad mientras se mueven a través de él. Viajan a la máxima velocidad posible, la velocidad de la luz, y por eso no tienen masa. Otras partículas, sin embargo, sí interactúan con el campo de Higgs. Imagina mover la mano a través del aire. La resistencia es mínima. Ahora imagina mover la mano a través de un espeso jarabe. La resistencia es mucho mayor. De manera análoga, un electrón, al moverse a través del espacio, interactúa débilmente con el campo de Higgs, y esta interacción, esta resistencia a ser acelerado, es lo que experimentamos como la pequeña masa del electrón. Otras partículas, como el quark top, el más pesado de todos los conocidos, interactúan con una fuerza inmensa con el campo. Sienten una pegajosidad extrema, y por eso su masa es tan enorme. El campo de Higgs, por tanto, es el que da a las partículas sus identidades únicas. Es el que diferencia a un electrón de un fotón. Es el que permite que los quarks sientan suficiente peso como para unirse y formar los protones y neutrones. Es el que permite que estos, a su vez, formen los núcleos atómicos, que luego pueden capturar electrones para crear la tabla periódica de los elementos. Sin el campo de Higgs, no habría química, ni materia estable, ni estructuras. El universo tal como lo conocemos no podría existir. Es, en el sentido más literal, el campo que lo sostiene todo. Durante décadas este campo fue una construcción puramente teórica, una pieza matemática necesaria para que el modelo estándar de la física de partículas tuviera sentido. La prueba final de su existencia llegó en el año 2012. Los físicos del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo, anunciaron que habían detectado una nueva partícula, el bosón de Higgs. Así como una onda en el campo electromagnético es un fotón, una onda, una excitación, en el campo de Higgs es un bosón de Higgs. Encontrar la partícula era la prueba irrefutable de la existencia del campo. Fue uno de los mayores triunfos de la ciencia moderna, la confirmación final de nuestra comprensión del mundo subatómico. Así que el vacío es aún más complejo. No solo tiene energía y partículas virtuales, sino que está definido por el estado de este campo fundamental que dicta las propiedades de la materia. Es el sistema operativo invisible de la realidad. Y esto nos lleva a la pregunta que abre la puerta al terrorífico secreto del vacío. Este campo que lo sostiene todo, que dicta las leyes de nuestra existencia, ¿es estable? El nivel de energía en el que se encuentra actualmente, el que permite que el universo sea como ¿es el único nivel de energía posible? ¿O podría, quizás, existir otro estado? La respuesta a esa pregunta es la clave para entender si nuestro universo es eterno o si vive, sin que lo sepamos, en un tiempo prestado. La revelación de que el vacío está impregnado por un campo de Higgs
que otorga masa a las partículas fundamentales, es solo el principio de la historia. No es suficiente con que este campo simplemente exista. La clave de nuestra realidad, la razón por la que el universo es un lugar de estructuras complejas en lugar de una sopa caótica, reside en el valor específico de este campo. Este valor, un número fundamental tejido en el tejido del cosmos, actúa como el gran arquitecto del universo. Es una constante de la naturaleza tan crucial como la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad, y de su valor preciso depende la estabilidad de todo lo que conocemos. Para visualizar esto, los físicos describen la energía del campo de Higgs como un paisaje de valles y colinas. Como una canica que rueda sobre este paisaje, el campo siempre buscará el estado de menor energía posible, el fondo del valle más profundo que pueda encontrar. En la infancia del universo, en las temperaturas extremas del Big Bang, el campo de Higgs se encontraba en un estado de alta energía, como una canica equilibrada en la cima de una colina. En este estado, su valor era cero, y todas las partículas eran iguales y sin masa. Pero a medida que el universo se enfrió, ocurrió una transición de fase. La canica rodó colina abajo y se asentó en el fondo de un valle. El punto exacto en el que se detuvo en ese valle definió el valor del campo de Higgs para nuestro universo, el valor que ha mantenido durante más de 13.000 millones de años. Este valor no es arbitrario, es el pilar sobre el que se construye toda la física. Es este valor el que determina la masa precisa de cada partícula fundamental. El valor del campo de Higgs dicta exactamente cuánta resistencia siente un electrón al moverse por el espacio. Dicta la masa de los quarks up y down, que componen los protones y neutrones en el núcleo de cada átomo. Y estas masas, a su vez, lo dictan todo lo demás. Son los diales y los interruptores que afinan las leyes de la naturaleza. Si el campo de Higgs se hubiera asentado en un valle ligeramente diferente, con un valor ligeramente más alto o más bajo, las consecuencias serían catastróficas para la existencia tal como la conocemos. Consideremos la química. La masa del electrón determina el tamaño de la órbita de un electrón alrededor de un núcleo atómico. Si la masa del electrón fuera significativamente diferente, el tamaño de los átomos sería diferente. Las reglas que gobiernan los enlaces químicos, la forma en que los átomos se unen para formar moléculas, serían irreconocibles. La intrincada y delicada danza de la química orgánica, que permite la formación de moléculas complejas como el ADN y las proteínas, podría ser físicamente imposible. Un pequeño cambio en el valor del campo de Higgs y la propia posibilidad de la biología se desvanecería. Ahora consideremos la física de las estrellas. La estabilidad de los núcleos atómicos y, por tanto, la forma en que las estrellas producen energía a través de la fusión nuclear depende de un equilibrio exquisitamente delicado entre las masas de los protones y los neutrones, que a su vez dependen de las masas de sus quarks constituyentes. Si el valor del campo de Higgs fuera diferente, este equilibrio se rompería. Las estrellas podrían ser incapaces de iniciar la fusión del hidrógeno y el universo permanecería oscuro y frío. O la fusión podría ser tan descontrolada que las estrellas agotarían su combustible en un instante, explotando casi tan pronto como se formaran, sin dar tiempo a que los planetas se formaran a su alrededor, y mucho menos a que la vida surgiera. El universo en el que vivimos parece estar afinado, con una precisión asombrosa. El valor del campo de Higgs se encuentra en una banda increíblemente estrecha que permite la existencia de un cosmos interesante y complejo. Un universo con química estable, estrellas de larga vida, galaxias y, en última instancia, observadores conscientes capaces de maravillarse con su propia existencia. Es como si el universo tuviera una serie de diales, y el dial del Higgs estuviera ajustado al único valor que permite que la sinfonía de la realidad suene armoniosa. Un pequeño giro en una dirección u otra, y el resultado sería el silencio y la disonancia. Los experimentos en el gran colisionador de hadrones, al medir las propiedades del bosón de Higgs, han permitido a los físicos calcular el valor de este campo con una precisión sin precedentes. Este número es ahora uno de los pilares de nuestro modelo estándar de la física.
Es la base sobre la que descansa la estabilidad de nuestra realidad. Cada átomo de tu cuerpo, cada rayo de luz que llega a tus ojos, cada estrella que brilla en el cielo nocturno, lo hace de la manera en que lo hace debido al valor específico que el campo de Higgs adoptó en el primer instante del tiempo. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta más importante y potencialmente la más aterradora de toda la cosmología. El campo de Higgs ha encontrado un valle, un punto de estabilidad que ha permitido que nuestro universo florezca. Pero, ¿estamos seguros de que el valle en el que se asentó es el más profundo posible? ¿Es su estabilidad absoluta y eterna? ¿O es posible que exista otro valle, aún más profundo y más estable, en el paisaje de la energía? ¿Es posible que nuestro universo no se encuentre en un estado de verdadera estabilidad, sino en uno de aparente calma, sin ser consciente del abismo que se encuentra justo al lado? La respuesta a esta pregunta es el terrorífico secreto del vacío. El universo en el que habitamos parece a todas luces un lugar estable. Las leyes de la física son constantes y fiables. La gravedad mantiene a los planetas en sus órbitas. El electromagnetismo permite que la luz de las estrellas viaje a través del cosmos y que los átomos se unan en moléculas complejas. Las estrellas, como nuestro Sol, queman su combustible a un ritmo predecible, proporcionando energía durante miles de millones de años. Esta fiabilidad, esta aparente permanencia, es la base de toda la ciencia y, en un sentido más profundo, de nuestra propia existencia. Pero, ¿y si esta estabilidad que damos por sentada fuera el mayor de todos los engaños? ¿Y si el estado fundamental de nuestro universo no fuera permanente, sino meramente temporal? Aquí es donde el campo de Higgs nos revela su secreto más profundo y perturbador. Para comprenderlo, volvamos a nuestra analogía del campo de Higgs como una canica rodando sobre un paisaje de valles y colinas. El universo, por su propia naturaleza, siempre busca el estado de menor energía posible. La canica siempre intentará sentarse en el fondo del valle más profundo que pueda encontrar. Un universo que se encuentra en este punto más bajo posible está en un estado de verdadero vacío. Es absoluta y fundamentalmente estable. No puede caer a un estado de energía inferior porque no existe uno. Su futuro es, en esencia, eterno. Es el final del camino, el estado de reposo definitivo de la realidad. Pero ¿qué pasaría si en la caótica transición de fase del Big Bang la canica no encontrara el valle más profundo? ¿Qué pasaría si en su lugar quedara atrapada en una depresión más pequeña y menos profunda en la ladera de una gran montaña? Desde la perspectiva de la canica, estaría en un estado estable. Descansaría en el fondo de su pequeño valle y se necesitaría un empujón de energía para sacarla de allí. Pero su estabilidad sería solo local, una ilusión temporal. Justo al otro lado de la pequeña colina que la contiene, se extendería una pendiente mucho más larga que conduce al valle principal, a un estado de energía mucho más bajo. Este estado, aparentemente estable pero fundamentalmente precario, es lo que los físicos llaman un falso vacío. La hipótesis del falso vacío es la idea de que nuestro universo podría existir en precisamente este estado metaestable, que el valor del campo de Higgs que define nuestra realidad, el que da a las partículas su masa y permite la existencia de la química y las estrellas, no es el valor más bajo posible. Vivimos en un valle cómodo y funcional, pero quizás no en el más profundo. Nuestra existencia, con todas sus complejas leyes, sería entonces una propiedad de este estado de falso vacío. Somos el producto de una condición especial, de una feliz coincidencia cósmica. Si este es el caso, ¿cómo ha podido nuestro universo permanecer en este estado precario durante 13.800 millones de años? La respuesta es la colina, que separa nuestro valle del más profundo, una barrera de energía. En la física clásica, para que nuestra canica escape de su valle, necesitaría recibir un empujón de energía lo suficientemente fuerte como para hacerla rodar por encima de la cima de esa colina. Y el universo, en su estado actual, es un lugar relativamente frío y de baja energía. No parece haber ningún proceso conocido que pueda proporcionar un empujón tan colosal en todo el cosmos.
Desde esta perspectiva, nuestra estabilidad parece segura. Pero el universo, en su nivel más fundamental, no se rige por la física clásica, sino por las extrañas y maravillosas reglas de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica permite un fenómeno que lo cambia todo: el efecto de túnel cuántico. Imagina de nuevo la canica en su pequeño valle. En el mundo cuántico, la canica no necesita tener la energía suficiente para rodar por encima de la colina para llegar al otro lado. Existe una probabilidad muy pequeña, pero nunca cero, de que la canica pueda simplemente desaparecer de su posición actual y reaparecer instantáneamente al otro lado de la barrera, como si hubiera atravesado un túnel fantasma a través de la colina. Este salto cuántico, que parece desafiar la lógica, es un fenómeno real y bien documentado en el mundo subatómico. Y si puede ocurrirle a una partícula, puede ocurrirle al propio campo de Higgs. En cualquier momento, en cualquier punto aleatorio de los vastos e insondables vacíos de nuestro universo, existe una probabilidad estadística infinitesimal, pero distinta de cero, de que una pequeña región de nuestro espacio, quizás no más grande que un protón, pueda hacer un túnel a través de la barrera de energía. Un pequeño parche de nuestro falso vacío podría colapsar espontáneamente al estado de energía más bajo, al estado de verdadero vacío. Todo lo que se necesita es que el universo, en un único y microscópico punto, pierda esta lotería cósmica una sola vez. Ese único evento, ese salto cuántico en un lugar olvidado del cosmos, sería la semilla del fin. Sería el nacimiento de una pequeña burbuja de un nuevo tipo de nada dentro de nuestro propio universo. El gran engaño no es que el universo sea hostil, sino que su aparente y eterna estabilidad podría ser una ilusión. El terrorífico secreto del vacío es que la propia tela de nuestra realidad podría contener la semilla de su propia y repentina aniquilación. El gran engaño de nuestro universo es su aparente estabilidad, pero si, como sugiere la física, esta estabilidad es meramente temporal, la de un falso vacío, entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, puede ocurrir lo impensable. Imaginemos ese instante. En un rincón olvidado del cosmos, en el vasto silencio entre dos galaxias, una fluctuación cuántica gana la lotería cósmica. Una región del espacio no más grande que un núcleo atómico, a través del impredecible milagro del efecto de túnel, atraviesa la barrera de energía que la mantenía en su sitio. Colapsa. Cae desde el valle de nuestro falso vacío al valle más profundo y estable del verdadero vacío. No hay una explosión, no hay un destello de luz. Es un evento silencioso, microscópico, y sin embargo, es el acto de creación más peligroso de toda la historia del universo. Es el nacimiento de una burbuja de la verdadera nada. Para comprender la naturaleza de esta burbuja, primero debemos entender lo que hay en su interior. El verdadero vacío no es simplemente un espacio más vacío que el nuestro. Es un estado fundamentalmente diferente de la realidad. Dentro de la burbuja, el campo de Higgs se ha asentado en su verdadero punto de mínima energía, un valor diferente al que tiene en nuestro universo. Y como el valor del campo de Higgs dicta las propiedades de la materia, las leyes de la física dentro de la burbuja son completamente ajenas a las nuestras. La masa del electrón sería diferente. Las masas de los quarks también. Como consecuencia, la fuerza del electromagnetismo, la que mantiene unidos a los átomos, y las fuerzas nucleares fuerte y débil, que gobiernan la estabilidad de los núcleos atómicos, tendrían valores completamente distintos. El resultado es un universo donde la materia, tal como la conocemos, es una imposibilidad. Los átomos no podrían formarse, las estrellas no podrían encenderse, la química sería una disciplina inexistente. Es un universo con un nuevo conjunto de reglas, reglas que no permiten la complejidad que define nuestra existencia. Desde nuestra perspectiva, el interior de la burbuja es, en efecto, una verdadera nada, no porque esté vacío de energía, sino porque está vacío de cualquier estructura o posibilidad que reconoceríamos como real. Es un nuevo tipo de realidad, estéril y fundamentalmente diferente. La frontera entre nuestro universo y este nuevo estado es la pared de la burbuja. No es una barrera física en el sentido de una muralla, sino una zona de transición de una energía casi infinita. Es el frente de una onda de cambio de fase. Para visualizarlo, podemos pensar en el agua pura,
enfriada muy por debajo de los 0 grados, pero que permanece en estado líquido. Se encuentra en un estado metaestable, similar a nuestro falso vacío. Si se introduce en esta agua un único y diminuto cristal de hielo, el equivalente a nuestro evento de túnel cuántico, se desencadena una reacción en cadena. Una onda de cristalización se expande instantáneamente desde ese punto, convirtiendo toda el agua líquida en hielo sólido. La pared de la burbuja de vacío es como esa onda de cristalización. Es el frente de onda donde la energía liberada por el colapso de nuestro falso vacío al verdadero vacío se desata. Y esta liberación de energía es la razón por la que la burbuja no permanece como un punto microscópico. El estado de verdadero vacío, al ser el de menor energía, es el estado preferido de la naturaleza. Es inherentemente más estable. Por lo tanto, cualquier región de falso vacío con la que entre en contacto será convertida instantáneamente al estado de verdadero vacío. Es una reacción en cadena imparable. La propia existencia de la burbuja fuerza la conversión de todo lo que la rodea, y la colosal cantidad de energía liberada en la pared de la burbuja es lo que impulsa su expansión. No es como la expansión de un globo que se infla en un espacio vacío. Es el propio espacio el que se está convirtiendo, el que está siendo reescrito. La teoría predice el resultado final de esta dinámica. La burbuja de la verdadera nada, impulsada por esta liberación de energía fundamental, se expandiría hacia afuera en todas direcciones a la máxima velocidad posible permitida por las leyes del universo, la velocidad de la luz. No es una onda de choque que viaja a través del espacio. Es el propio espacio el que se está transformando a la velocidad de la luz. Esto tiene una consecuencia profunda y aterradora. Nada puede escapar de ella. Ninguna advertencia puede precederla. No hay forma de verla venir. Es la fuerza más perfecta y sigilosa que se pueda concebir. Así que el proceso está completo. Un único evento cuántico, aleatorio e impredecible, ha dado a luz a una entidad con 3 propiedades definitorias. Primero, su interior es un universo con leyes físicas incompatibles con nuestra existencia. Segundo, es inherentemente expansionista y convierte todo lo que toca. Y tercero, se expande a la velocidad de la luz. El secreto del vacío ha revelado su forma. Es una burbuja silenciosa, invisible e imparable de la verdadera nada, que ahora comienza su viaje a través del cosmos. El nacimiento de la burbuja de verdadero vacío es un evento silencioso y microscópico. Pero su consecuencia es la fuerza más implacable y absoluta que la física puede concebir. Al expandirse a la velocidad de la luz, la pared de la burbuja es la frontera definitiva. No se puede verla venir. Ninguna información, ninguna advertencia, ningún presagio puede preceder a su llegada. La luz, las ondas gravitacionales, cualquier señal que pudiera alertar de su aproximación, viaja a la misma velocidad que la propia frontera. Para cualquier observador, en cualquier galaxia, en cualquier planeta, no habría un momento de aprensión, ni una sombra que se acerca en el cielo. La llegada del fin no sería un evento a observar, sería una transición instantánea entre la existencia y la nada. Cuando la pared de la burbuja alcanza una región del espacio que contiene materia, como una galaxia o una estrella, lo que ocurre no es una colisión en el sentido tradicional. No es un impacto de fuerza bruta. Es algo mucho más fundamental. La pared de la burbuja es una transición de fase del propio espacio-tiempo. Al pasar, reescribe las reglas. El valor del campo de Higgs, el andamiaje invisible que da a las partículas su masa y dicta las leyes de la física, cambia a su nuevo estado de energía mínima. Y para la materia, que está construida y sostenida por las viejas reglas, esta transición es un cataclismo de aniquilación total. Consideremos lo que le sucede a un único átomo. Un átomo es una estructura estable, un delicado equilibrio de fuerzas. Los electrones, con su masa específica, orbitan el núcleo a distancias específicas, gobernados por las leyes del electromagnetismo. El núcleo, a su vez, se mantiene unido por la fuerza nuclear fuerte, que supera la repulsión eléctrica de los protones, un equilibrio que depende crucialmente de la masa de los quarks que los componen. Cuando la pared de la burbuja atraviesa este átomo, las reglas cambian en un instante. El valor del campo de Higgs es ahora diferente.
La masa del electrón cambia. Las masas de los quarks cambian. Las constantes que gobiernan la fuerza del electromagnetismo y las fuerzas nucleares se alteran. En este nuevo universo, con estas nuevas reglas, la estructura estable del átomo es una imposibilidad física. El electrón ya no puede mantener su órbita. El núcleo ya no puede mantenerse unido. En una fracción de segundo más pequeña de lo que se puede medir, el átomo se disuelve. No explota, simplemente deja de ser. Sus componentes se desintegran en una sopa de partículas elementales que ya no se rigen por las leyes que permiten la química o la estructura. Es la disolución de la propia existencia a su nivel más fundamental. Ahora ampliemos esta imagen a la escala de un planeta como la Tierra. La pared de la burbuja, viajando a la velocidad de la luz, barrería el planeta en menos de una décima de segundo. No habría un impacto en la superficie que creara un cráter. No habría una onda de choque que viajara a través de la atmósfera. La transición ocurriría simultáneamente en todas partes. El aire, los océanos, las rocas del manto y el núcleo de hierro fundido, todo al mismo tiempo, experimentarían el cambio en las leyes de la física. Cada átomo del planeta se desintegraría simultáneamente. El mundo entero, con toda su belleza geológica y biológica, se disolvería en un parpadeo, convirtiéndose en una nube de partículas elementales sin estructura, ahora gobernadas por la física del verdadero vacío. Para cualquier ser vivo la experiencia sería inexistente. La conciencia, que es un proceso electroquímico basado en la estabilidad de los átomos en nuestro cerebro, cesaría de existir más rápido de lo que cualquier pensamiento o sensación pudiera formarse. El mismo destino le esperaría a nuestro Sol. Su equilibrio, mantenido por la lucha entre la gravedad que intenta aplastarlo y la presión de la fusión nuclear que intenta expandirlo, depende de las leyes de la física nuclear. Con la llegada de la burbuja, ese equilibrio se rompería instantáneamente. La estrella se apagaría y se desintegraría, su materia disuelta en el nuevo vacío. Y así, la ola de aniquilación se propagaría a través de la galaxia. Estrella tras estrella, planeta tras planeta, nebulosa tras nebulosa, todo sería borrado. Desde una galaxia lejana, un observador no vería una serie de explosiones espectaculares. Simplemente vería cómo nuestra galaxia, la Vía Láctea, desaparece de su cielo en el transcurso de 100.000 años, el tiempo que tardaría la burbuja en cruzarla. La aniquilación a la velocidad de la luz es el crimen cósmico perfecto. Es un acto de destrucción total que no deja testigos, porque cualquier observador que pudiera verlo es aniquilado antes de que la luz del evento pueda llegar a ellos. Es un final silencioso, no con un estruendo, sino con un cambio de reglas. Es el universo no siendo destruido por una fuerza externa, sino siendo borrado por una actualización fundamental de su propio sistema operativo. El secreto terrorífico del vacío no es un monstruo que viene a devorarnos. Es la posibilidad de que el propio escenario en el que existimos sea inestable y que en cualquier momento pueda ser reemplazado por uno nuevo, en un acto de creación y destrucción tan absoluto y tan rápido que para sus habitantes es como si nunca hubieran existido. Tras el paso silencioso de la pared de la burbuja, nuestro universo, con su intrincada red de galaxias, sus miles de millones de estrellas y sus complejas leyes químicas, deja de existir. Pero el espacio no queda vacío en el sentido de una nada absoluta. Es reemplazado. La aniquilación de nuestra realidad es, simultáneamente, el nacimiento de una nueva. La pregunta que surge de las cenizas de nuestro cosmos es: ¿cómo es este nuevo universo? ¿Qué leyes gobiernan el interior de la burbuja de verdadero vacío? La respuesta es que sería un lugar de una extrañeza tan fundamental que apenas podemos comenzar a imaginarlo. Un universo con un nuevo código fuente, un sistema operativo cósmico completamente reescrito. En el corazón de este nuevo universo se encuentra un nuevo valor para el campo de Higgs, un valor que corresponde al estado de energía más bajo posible. Esta única diferencia, este simple cambio en un número fundamental, provoca un efecto dominó que altera toda la física. Las masas de todas las partículas elementales, que en nuestro universo están exquisitamente afinadas para permitir la complejidad, cambiarían a nuevos valores.
Un electrón podría volverse tan pesado como un protón. Los quarks podrían volverse más ligeros. Las constantes que definen la fuerza del electromagnetismo y las fuerzas nucleares que mantienen unidos los átomos se reajustarían a nuevos valores, dictados por este nuevo estado del vacío. El resultado es un conjunto de leyes físicas completamente nuevo. ¿Qué tipo de universo se construiría con estas nuevas reglas? Aquí entramos en el reino de la especulación teórica, pero las posibilidades son profundamente reveladoras. En el escenario más probable, el nuevo conjunto de leyes físicas podría no permitir ningún tipo de estructura compleja. Quizás, con las nuevas masas de las partículas, los protones ya no serían estables y se desintegrarían en otras partículas. O tal vez, la nueva fuerza del electromagnetismo sería tan débil que los electrones no podrían ser capturados en órbitas estables alrededor de los núcleos. En un universo así, la formación de átomos sería imposible. Sin átomos, no puede haber química. Sin química, no puede haber estrellas que quemen hidrógeno de forma estable durante miles de millones de años, ni planetas rocosos, ni, por supuesto, ninguna forma de vida. En este caso, el universo dentro de la burbuja sería un lugar de una simplicidad desoladora. Sería una sopa diluida de partículas elementales exóticas, interactuando de formas débiles y extrañas, expandiéndose para siempre sin volver a unirse para formar nada de interés. Sería un universo perfectamente estable, habiendo alcanzado su estado de energía más bajo, pero también sería perfectamente estéril. Un cosmos de una quietud y una simplicidad eternas. Sería el triunfo de la entropía en su forma más fundamental, un universo sin potencial, un desierto de física elemental. Sin embargo, existe otra posibilidad, más extraña. Es concebible que el nuevo conjunto de leyes físicas, aunque incompatible con nuestra propia existencia, pudiera permitir un tipo de complejidad completamente diferente y ajeno. Quizás las nuevas masas y fuerzas permitirían la existencia de nuevas partículas estables, desconocidas en nuestro universo. Tal vez estas partículas podrían unirse a través de fuerzas que no conocemos, creando formas de materia exótica con propiedades que no podemos predecir. Podría ser un universo con su propia química extraña, sus propias estructuras estables, un cosmos tan ajeno a nuestra experiencia que no tenemos el lenguaje ni las matemáticas para describirlo. No sería nuestro universo, y nunca podríamos existir en él, pero no estaría necesariamente vacío de complejidad. Sería simplemente otro tipo de realidad, nacida de las cenizas de la nuestra. Lo que es casi seguro, sin embargo, es que sería un universo sin nosotros. El principio antrópico en cosmología observa que las leyes de nuestro universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de vida inteligente y observadores conscientes. Un pequeño cambio en cualquiera de las constantes fundamentales haría que nuestra existencia fuera imposible. La probabilidad de que un nuevo conjunto de leyes físicas, generado aleatoriamente por el colapso del vacío, resulte también en un universo capaz de albergar vida, es estadísticamente casi nula. El nuevo universo está, por tanto, sin nosotros, en un sentido doble. No solo nos ha aniquilado, sino que su propia estructura fundamental es incompatible con la existencia de cualquier forma de vida que se parezca remotamente a la nuestra. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestro propio lugar en el cosmos. Nuestra existencia parece depender de una imperfección cósmica. Vivimos en un estado de falso vacío, una condición metaestable que, según parece, es la que permite la rica complejidad de la química y la biología. El universo perfecto, el estado de verdadero vacío, podría ser, por su propia naturaleza, un lugar estéril. Nuestra realidad, por tanto, es un equilibrio delicado, una condición especial. La creación silenciosa que tiene lugar dentro de la burbuja es la de un universo que ha alcanzado su estado de reposo final, un estado de paz eterna, pero a costa de toda la complejidad y la maravilla que definen al nuestro. La mente humana tiene un instinto fundamental para la anticipación. Construimos diques para contener las inundaciones, diseñamos edificios para resistir los terremotos
y lanzamos observatorios al espacio para catalogar los asteroides que podrían amenazar nuestro planeta. Nuestra civilización se basa en gran medida en nuestra capacidad para predecir el peligro y prepararnos para él. Es natural, por tanto, que al enfrentarnos a la idea de una catástrofe de una escala tan absoluta como el decaimiento del vacío, nos hagamos la pregunta más pragmática de todas: ¿podríamos verlo venir? ¿Habría alguna señal, alguna advertencia, algún temblor en el tejido del cosmos que nos alertara de la inminente llegada de la burbuja de la verdadera nada? La respuesta de la física es tan simple como inequívoca y profunda: no. La razón de esta ceguera inevitable se encuentra en la ley más fundamental de nuestro universo, establecida por Einstein en su teoría de la relatividad. La velocidad de la luz en el vacío no es solo un límite de velocidad para los objetos materiales. Es el límite de velocidad para la propia información. Ninguna señal, ninguna interacción, ninguna causa puede propagarse a través del espacio-tiempo más rápido que la luz. Y como la pared de la burbuja de verdadero vacío se expande, precisamente, a la velocidad de la luz, se mueve a la máxima velocidad a la que el universo puede enviar una advertencia. Imagina un asesino perfectamente silencioso que se mueve exactamente a la misma velocidad que el sonido. Nunca podrías oír sus pasos acercándose. El instante en que la primera onda sonora de su movimiento pudiera llegar a tu oído sería el mismo instante en que el asesino llegaría a tu posición. No habría un intervalo entre la advertencia y el evento. La advertencia y el evento serían uno solo. La burbuja de verdadero vacío es el equivalente cósmico de este asesino perfecto. Su llegada es su única y definitiva anunciación. Exploremos las posibles formas en las que podríamos intentar detectarla y por qué todas ellas fallarían. ¿Podríamos verla con nuestros telescopios? No. Si la burbuja se originara en una galaxia a 1.000.000 de años luz de distancia, tardaría 1.000.000 de años en llegar a nosotros. La luz que emana de la pared de la burbuja, o la imagen de la oscuridad que deja a su paso, también tardaría exactamente 1.000.000 de años en llegar. Los primeros fotones que llevaran la información visual de la burbuja llegarían a la lente de nuestro telescopio en el mismo instante en que la propia burbuja llegaría para aniquilar el telescopio, al astrónomo y al planeta entero. No habría imagen que observar. ¿Podríamos entonces sentir su influencia gravitacional? El colapso del vacío es un evento de una energía inmensa y debería producir ondas en el tejido del espacio-tiempo, las llamadas ondas gravitacionales. ¿Podrían nuestros detectores, como LIGO o Virgo, sentir este temblor cósmico? La respuesta, de nuevo, es no. La relatividad general predice que las ondas gravitacionales también viajan a la velocidad de la luz. Las primeras y más sutiles arrugas en el espacio-tiempo que anuncian la llegada de la burbuja se propagarían a la misma velocidad que la burbuja misma. La advertencia gravitacional y el evento serían, una vez más, simultáneos. No existe ninguna partícula conocida, ni ningún campo de fuerza, que pueda propagarse más rápido que la luz para servir como un sistema de alerta temprana. La aniquilación a la velocidad de la luz es, por definición, un evento sin preámbulos. No es una amenaza que se acerca a nosotros a través del espacio. Es una transformación del propio espacio que ya ocupamos. Para cualquier civilización en cualquier lugar del universo, la experiencia sería la misma. No habría pánico en las calles, ni discursos de los líderes mundiales, ni un último momento de reflexión contemplando un cielo apocalíptico. La existencia sería binaria. En un instante, el universo es. En el siguiente, el universo, tal como lo conocían, ya no es. Esto transforma la naturaleza del cataclismo. No es un evento dramático, sino uno fundamentalmente silencioso y discreto. No hay un espectáculo que presenciar. El fin del universo, si llegara de esta manera, sería la experiencia más solitaria imaginable, porque en el instante en que ocurre, no queda nadie para experimentarla. La realidad simplemente se apaga, como una vela en una habitación a oscuras. Esta imposibilidad de predicción, aunque inquietante, también tiene una extraña serenidad. Significa que el decaimiento del vacío no es una amenaza de la que debamos preocuparnos en nuestra vida diaria.
No hay nada que se pueda hacer para prevenirlo, ni ningún plan de evacuación que se pueda diseñar. Es una posibilidad estadística fundamental del cosmos, un riesgo inherente al tejido de la realidad en la que existimos. Aceptar que no podríamos verlo venir es aceptar uno de los límites fundamentales de nuestro conocimiento y nuestro control sobre el universo. Es una lección de humildad cósmica. Pero esto nos lleva a una pregunta más práctica. Si no podemos verlo venir, ¿podemos al menos saber si es probable que ocurra? ¿Es esta idea una mera fantasía teórica o hay alguna evidencia que sugiera que nuestro universo realmente pende de este hilo tan frágil? La idea de una burbuja de la nada expandiéndose a la velocidad de la luz para reescribir la realidad es tan extrema que parece pertenecer al reino de la ciencia ficción más desbordada. Es natural, por tanto, preguntarse si el decaimiento del vacío es una mera especulación, un juego de fantasmas matemáticos en las pizarras de los físicos teóricos, o si es una posibilidad fundamentada en la ciencia real y verificable. La respuesta es que esta idea, por muy extraña que parezca, no es una fantasía. Emerge directamente de la teoría científica más exitosa y rigurosamente probada de la historia de la humanidad, el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar es el mapa del tesoro del mundo subatómico. Es un conjunto de ecuaciones que describe con una precisión asombrosa todas las partículas fundamentales de la materia que conocemos, como los electrones y los quarks, y 3 de las 4 fuerzas fundamentales que gobiernan sus interacciones. Durante el último medio siglo, sus predicciones han sido confirmadas por miles de experimentos en aceleradores de partículas con un grado de exactitud sin precedentes. Es el pilar sobre el que se asienta toda nuestra comprensión de la materia. Y según este mapa del tesoro, la estabilidad de nuestro universo, el hecho de que exista en un estado de verdadero o de falso vacío, depende de una relación increíblemente delicada entre los valores de varias constantes fundamentales. En particular, el destino del vacío parece depender de un duelo cósmico, un pulso entre 2 de las partículas más importantes y enigmáticas del modelo estándar. Por un lado, está el bosón de Higgs, la partícula asociada al campo que da masa a todo lo demás. La masa del propio bosón de Higgs, a través de complejos efectos cuánticos, contribuye a la estabilidad del campo. Se puede pensar en él como una fuerza que intenta anclar nuestro universo en su valle de energía actual. Por otro lado está el quark top, la partícula elemental más pesada jamás descubierta. Su inmensa masa también influye en el campo de Higgs de una manera que, paradójicamente, tiende a desestabilizarlo. Es como un peso que intenta tirar del universo hacia un estado de energía más bajo. La estabilidad de nuestra realidad, por tanto, se reduce a una pregunta de una simplicidad brutal. En este duelo cósmico, ¿quién gana? ¿Es la influencia estabilizadora del bosón de Higgs lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la influencia desestabilizadora del quark top? Para responder a esta pregunta, los físicos necesitaban medir las masas de estas 2 partículas con la mayor precisión posible. Esta fue una de las principales misiones del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, en el CERN. En el año 2012, el descubrimiento del bosón de Higgs permitió a los científicos medir su masa. El resultado fue de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios. Paralelamente, los experimentos han ido refinando la medición de la masa del quark top, situándola en torno a los 173 gigaelectronvoltios. Con estos 2 números cruciales en la mano, los físicos pudieron hacer los cálculos, pudieron trazar el paisaje de la energía del campo de Higgs y determinar por primera vez en qué tipo de valle habita nuestro universo. El resultado es la conclusión más extraña y fascinante de todas. Los datos indican que nuestro universo no es ni absolutamente estable ni peligrosamente inestable. Se encuentra justo en el filo de la navaja, en una condición conocida como metaestabilidad. Volviendo a nuestra analogía, la canica de nuestro universo no está en el valle más profundo, pero tampoco está precariamente equilibrada en la cima de una colina a punto de caer. Está en un valle poco profundo, pero protegido por una barrera de energía, una colina, que es ancha y alta. Esto significa que si bien un evento de túnel cuántico es teóricamente posible, la probabilidad de que ocurra es extraordinariamente baja.
Los físicos han utilizado los datos para calcular la vida media esperada de nuestro falso vacío. Los números que resultan son tan grandes que carecen de significado intuitivo. Las estimaciones más conservadoras sugieren que nuestro universo debería permanecer estable durante un periodo de al menos 10 elevado a la potencia de 100 años. Para poner esa cifra en perspectiva, la edad actual del universo es de apenas 13.800 millones de años, un 1 seguido de unos 10 ceros. La vida media predicha para nuestro vacío es un 1 seguido de 100 ceros. Es un lapso de tiempo miles de billones de billones de billones de billones de veces más largo que la edad actual del universo. Es tan inmenso que la probabilidad de que el vacío colapse en cualquier momento durante la vida de una persona, o de la humanidad, o del planeta Tierra, o incluso del Sol, es estadísticamente indistinguible de cero. Así que el terrorífico secreto del vacío tiene un epílogo tranquilizador. Es una posibilidad real, inscrita en las leyes de la física, pero no es un peligro práctico. Es un recordatorio de que nuestra existencia se basa en un equilibrio de constantes fundamentales que podrían haber sido diferentes, y que este equilibrio es precioso y, en última instancia, finito, pero en una escala de tiempo tan vasta que no tiene relevancia para nuestra existencia. La lección no es de miedo, sino de asombro. Asombro ante la delicada improbabilidad de un universo que es lo suficientemente estable como para permitirnos existir, pero quizás no lo suficientemente estable como para ser eterno. La revelación de que nuestro universo es, con toda probabilidad, un estado metaestable que durará un tiempo casi infinito, nos aleja del borde del pánico, pero nos sitúa en el umbral de una comprensión filosófica mucho más profunda. El terrorífico secreto del vacío se transforma. Deja de ser una amenaza inminente para convertirse en una característica fundamental de nuestra existencia, una clave para entender nuestro lugar en el cosmos. La pregunta ya no es si el universo será destruido, sino qué significa vivir en un universo que contiene la semilla teórica de su propia aniquilación. La respuesta es que este secreto, lejos de ser una imperfección aterradora, es en realidad el que nos define. La física de partículas nos ha mostrado que nuestra realidad pende de un hilo, de un equilibrio exquisitamente delicado entre las masas de partículas fundamentales, como el bosón de Higgs y el quark top. Si los valores de estas masas fueran ligeramente diferentes, el universo podría haber sido radicalmente distinto. Podría haber sido un lugar absolutamente estable, un verdadero vacío desde el principio, pero quizás, por esa misma perfección, un lugar estéril, con leyes físicas que no permitieran la formación de átomos o estrellas. O podría haber sido un lugar peligrosamente inestable, un universo condenado a colapsar sobre sí mismo en sus primeros instantes. Pero en cambio nuestro universo parece haber aterrizado en un punto intermedio, un estado lo suficientemente bueno, lo suficientemente estable como para perdurar durante eones y permitir que la complejidad florezca, pero no tan estable como para ser inmutable. El secreto del vacío, por tanto, es que nuestra existencia es el producto de esta imperfección cósmica. Es como una lámina de vidrio. A nivel microscópico, el vidrio no es un cristal perfecto y estable, es un líquido superenfriado en un estado metaestable. A lo largo de escalas de tiempo geológicas, sus moléculas podrían, teóricamente, reordenarse en una estructura cristalina más estable. Pero es precisamente esta estructura imperfecta y amorfa la que le da al vidrio su propiedad más útil, la transparencia. Quizás nuestro universo sea similar. Quizás el estado de falso vacío, esta imperfección fundamental en el tejido de la realidad, es precisamente la condición que permite que la luz, la materia y la vida existan de la manera tan rica y compleja que lo hacen. Esta idea transforma por completo nuestra percepción de la nada. El viaje que hemos emprendido a través de este documental comenzó con la imagen intuitiva del vacío como una ausencia, un escenario pasivo y vacío. Pero cada capa de la ciencia nos ha revelado que es todo lo contrario. Descubrimos que la quietud era una ilusión, que el vacío es en realidad una espuma hirviente de partículas fantasma. Descubrimos que no está vacío de energía, sino que está lleno de una energía oscura que dicta el destino del cosmos.
Aprendimos que no es un simple espacio, sino que está definido por el valor de un campo fundamental, el campo de Higgs, que da a la realidad su estructura. Y ahora, aprendemos que el estado de este campo es uno de delicadeza, una condición metaestable que es la base de nuestra propia existencia. El secreto, entonces, es que la nada no es la antítesis de la realidad. Es el fundamento de la realidad. Es el sistema operativo del universo, el conjunto de reglas y condiciones que lo definen. Y el hecho de que este sistema operativo contenga una cláusula teórica para su propia eliminación no disminuye la belleza del universo que ha creado. Por el contrario, la aumenta. La conciencia de que la existencia es finita, tanto a nivel individual como, en última instancia, a nivel cósmico, es lo que le da valor. El hecho de que el universo no sea eterno en su forma actual hace que su existencia presente sea aún más preciosa. Cada estrella que brilla, cada planeta que orbita, cada forma de vida que surge, lo hace dentro de este paréntesis de estabilidad cósmica. Somos el producto de un universo que existe en un delicado equilibrio. La conciencia de esto no debería inspirar miedo, sino un profundo sentimiento de asombro. Es el asombro de reconocer la improbable cadena de coincidencias físicas que han permitido nuestra propia conciencia. Es la humildad de comprender que las leyes que gobiernan nuestra existencia podrían haber sido diferentes, y que nuestra realidad es una configuración muy especial y quizás muy rara. El secreto del vacío, en última instancia, se convierte en el secreto que nos define. Nos define como seres que existen en un estado de improbable complejidad, en un universo que pende de un hilo de estabilidad cuántica. Somos la evidencia de que un universo metaestable puede dar lugar al pensamiento, al arte, a la ciencia y a la capacidad de cuestionar su propia naturaleza. Somos el pensamiento del cosmos, nacido de su imperfección. Y esa comprensión, esa conciencia de nuestro lugar en la gran historia de la energía y la materia, es el verdadero legado de explorar el terrorífico, pero en última instancia, revelador, secreto del vacío. La revelación de que nuestro universo podría existir en un estado de falso vacío, una condición de estabilidad meramente temporal, puede parecer a primera vista una idea inquietante. Sugiere que nuestra realidad está construida sobre una base defectuosa, que el cosmos en el que vivimos es una versión imperfecta de un estado más fundamental y estable. La noción de un verdadero vacío, el estado de energía más bajo posible, parece atractiva, casi ideal. Evoca una sensación de perfección, de finalidad, de una paz eterna y absoluta. ¿Pero ¿es la perfección siempre deseable? ¿Es la estabilidad absoluta el estado ideal para un universo? Una reflexión más profunda sobre la naturaleza de estos dos vacíos nos revela una verdad paradójica. La belleza, la complejidad y el propio significado de nuestro universo podrían ser el resultado directo de su imperfección fundamental. Imaginemos por un momento un universo que hubiera nacido y permanecido en el estado de verdadero vacío. Un cosmos que desde el principio se hubiera asentado en el valle de energía más profundo y estable posible. Sería, por definición, un universo perfecto, eterno, inmutable. Pero, ¿cómo sería? Como exploramos, es muy probable que las leyes de la física en ese estado de energía mínima fueran mucho más simples. Quizás la interacción entre el campo de Higgs y las otras partículas sería tal que la química compleja fuera imposible. Quizás la estructura de los átomos sería inestable. Quizás las estrellas no podrían formarse o, si lo hicieran, su vida sería efímera. Un universo en un estado de verdadero vacío podría ser un universo de una simplicidad perfecta y, por tanto, de una esterilidad perfecta. Sería un paisaje cósmico eternamente plano, sin montañas de complejidad, sin ríos de evolución. Un lugar donde nada interesante podría ocurrir jamás, porque ya se encuentra en el estado de reposo definitivo. Sería la paz del desierto, la quietud de la nada. Ahora volvamos a nuestro universo, a nuestro falso vacío. Es, por definición, un estado imperfecto, un estado de mayor energía, una condición metaestable. Pero es precisamente esta imperfección, esta energía extra, la que parece ser el motor de la complejidad.
Nuestro universo no es un paisaje plano. Es una topografía rica y montañosa de posibilidades, con valles de estabilidad temporal donde las leyes de la física han permitido que florezca una química intrincada. La imperfección de nuestro vacío es lo que permite que el universo tenga una historia, una narrativa de evolución. Es lo que permite la danza de la formación de estrellas, la lenta alquimia de la fusión nuclear, la aparición de planetas y, en al menos un rincón, el despertar de la conciencia. En nuestra propia experiencia, a menudo encontramos que la belleza no reside en la permanencia, sino en la fugacidad. La belleza de una flor es inseparable de su naturaleza efímera. La majestuosidad de una puesta de sol se magnifica por el conocimiento de que es un momento transitorio que pronto dará paso a la oscuridad. Una sinfonía es hermosa por su progresión dinámica, por la tensión y la resolución que se mueven a través del tiempo, no por una sola nota sostenida eternamente. Quizás el universo funcione de la misma manera. La belleza del cosmos no reside en un estado de perfección estática, sino en su capacidad para cambiar, para evolucionar, para crear estructuras complejas que existen por un tiempo y luego se desvanecen. La formación de una nebulosa, el nacimiento de una estrella, la vida de una galaxia, son todos procesos transitorios. El hecho de que nuestro universo entero pueda ser, en la escala de tiempo más vasta imaginable, también un fenómeno transitorio, no le resta belleza, sino que se la añade. Lo convierte en algo aún más precioso. Nuestra propia existencia es un testimonio de esta idea. La vida es un proceso de un desequilibrio exquisito, una lucha constante contra la entropía. La conciencia no es un estado de reposo, sino un patrón dinámico de actividad electroquímica. Tales fenómenos complejos solo pueden surgir en un universo que no se encuentra en un estado de equilibrio perfecto. Nacimos de la imperfección del vacío. Nuestra existencia no es un error en un sistema defectuoso, es la consecuencia más hermosa de su naturaleza metaestable. El secreto del vacío, por tanto, se transforma de nuevo. La posibilidad del decaimiento del vacío no es una sentencia de muerte que pende sobre nosotros. Es un recordatorio de que las mismas condiciones que podrían, en un futuro inimaginablemente lejano, llevar al fin de nuestra realidad, son las mismas condiciones que permitieron su comienzo. Quizás el objetivo de un universo no es alcanzar la estabilidad absoluta, sino existir en un estado que permita que la historia se desarrolle. Quizá la existencia de estos valles de falso vacío es una característica fundamental de la realidad, que permite la aparición de bolsillos de complejidad y conciencia, islas de significado en un océano de potencialidad. Desde esta perspectiva, el terrorífico secreto del vacío se convierte en una revelación tranquilizadora. Nos enseña que la belleza de nuestro hogar cósmico no es a pesar de su imperfección, sino gracias a ella. Es una belleza nacida de un delicado y probablemente temporal equilibrio, un momento fugaz de asombrosa complejidad en la vasta y silenciosa extensión de la eternidad. El viaje hasta ahora nos ha llevado a las profundidades de la escala subatómica, revelando que el vacío es un lugar de una complejidad y una energía inesperadas. La espuma cuántica y el campo de Higgs definen la naturaleza de cada centímetro cúbico del espacio, desde el interior de esta habitación hasta el abismo entre las galaxias. Pero si ahora nos alejamos, si hacemos zoom hacia afuera, hasta la escala más grande que se puede observar, descubriremos que el universo tiene otro tipo de vacío, uno definido no por la física cuántica, sino por la gravedad y la majestuosa arquitectura del cosmos. Son los grandes vacíos cosmológicos, los océanos de nada en el mapa del universo. A las escalas más grandes el universo no es uniforme. La materia no está esparcida como un polvo homogéneo. Bajo la influencia implacable de la gravedad durante más de 13.000 millones de años, la materia se ha organizado en una estructura de una belleza intrincada y filamentosa, conocida como la red cósmica. Imagina una telaraña tridimensional de un tamaño casi infinito. Las galaxias, como gotas de rocío, no se encuentran en cualquier lugar, sino que se agrupan a lo largo de los hilos de esta red. Estos hilos, conocidos como filamentos galácticos, son inmensas cadenas de cúmulos y supercúmulos de galaxias
que se extienden por cientos de millones de años luz. Nuestra propia Vía Láctea se encuentra en un pequeño filamento en las afueras del supercúmulo de Virgo. Esta red es la estructura vertebral del universo, los caminos luminosos donde reside la mayor parte de la materia y la vida. Pero la estructura de una red se define tanto por sus hilos como por los espacios vacíos que hay entre ellos. Y en el caso de la red cósmica, estos espacios son los vacíos cosmológicos. Son vastas regiones del espacio, de forma aproximadamente esférica, que contienen muy pocas o ninguna galaxia. Son las grandes burbujas de la nada, las zonas de baja densidad que separan los filamentos luminosos, mientras que los filamentos son el dominio de la gravedad, donde la materia se agrupa. Los vacíos son el dominio de la energía oscura, donde la expansión del universo es más evidente y menos obstaculizada. La escala de estos vacíos es difícil de comprender. Un vacío típico puede tener un diámetro de entre 30 y 300 millones de años luz. Pero existen algunos que son mucho más grandes, anomalías estadísticas que nos maravillan por su inmensidad. El más famoso de todos es el vacío de Boötes, a veces llamado el Gran Vacío. Descubierto en 1981, es una región del espacio de forma aproximadamente esférica, con un diámetro de unos 330 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Harían falta más de 3.000 vías lácteas puestas una al lado de la otra, solo para cruzar el vacío de Boötes. La densidad de materia en este vacío es tan increíblemente baja que si la Vía Láctea estuviera situada en su centro, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta los avances tecnológicos de la década de 1960. El cielo nocturno, más allá de las estrellas de nuestra propia galaxia y sus satélites, sería un lienzo de una negrura casi perfecta y absoluta. Sería la máxima expresión de la soledad cósmica. Sin embargo, ni siquiera estos grandes vacíos están completamente vacíos. Están impregnados, por supuesto, por el mismo vacío cuántico, la misma espuma de partículas virtuales y la misma energía oscura que todo lo demás. Pero también contienen algo de materia. Los astrónomos han encontrado que están poblados por una fina y tenue neblina de gas primordial y una cantidad significativa de materia oscura. Y más recientemente, han comenzado a descubrir unas pocas y solitarias galaxias del vacío. Galaxias pequeñas y a menudo deformadas que se formaron en este entorno de baja densidad, viviendo en un aislamiento profundo, a cientos de millones de años luz de sus vecinas más cercanas. Estos vacíos no son solo curiosidades, son herramientas científicas de un valor inmenso. Al estar dominados por la energía oscura, su estudio nos permite medir las propiedades de esta fuerza misteriosa con una gran precisión. La forma exacta y la tasa de expansión de los vacíos son uno de los mejores indicadores que tenemos para entender la naturaleza de la energía oscura y el destino final del universo. Además, el entorno prístino que hay en su interior, libre de las interacciones violentas y las fusiones que ocurren en los filamentos densos, los convierte en laboratorios perfectos para estudiar la formación de las primeras y más pequeñas galaxias en sus formas más puras. Así, el universo nos presenta dos tipos de nada, dos escalas del vacío. Por un lado está el vacío cuántico, un vacío microscópico que es el mismo en todas partes, un mar de energía hirviente que define las leyes de la física. Por otro lado están los vacíos cosmológicos, vacíos macroscópicos definidos por la ausencia de materia, inmensos océanos de silencio y oscuridad que forman la arquitectura a gran escala del cosmos. La historia del universo está escrita no solo en la luz de las estrellas y las galaxias, sino también en la naturaleza y la estructura de la nada que las separa. El viaje a través de la naturaleza de la nada nos ha llevado desde las escalas más pequeñas imaginables hasta la inmensidad del cosmos observable. Se partió de una pregunta simple, casi infantil. ¿Qué es la nada? Y la búsqueda de una respuesta nos ha guiado a través de algunos de los conceptos más profundos y extraños de la física moderna. Ahora, al acercarnos al final de nuestra exploración, es el momento de recopilar lo aprendido y reflexionar sobre el verdadero legado de este viaje. ¿Qué nos enseña, en última instancia, el estudio del vacío?
La lección más fundamental es una inversión completa de nuestra perspectiva. El vacío, que una vez fue considerado el concepto más simple, la mera ausencia de cosas, se ha revelado como la entidad más compleja, fundamental y activa de todo el universo. El primer legado es, por tanto, la redefinición de la propia nada. La ciencia del siglo XX y XXI ha despojado al vacío de su simplicidad. Ha demostrado que el vacío no está vacío. Es un hervidero de partículas virtuales que nacen y mueren en un parpadeo, una espuma cuántica de una actividad incesante. Ha demostrado que el vacío no está quieto. Posee una energía mínima e ineludible, la energía del punto cero, que garantiza una falsa quietud, una vibración fundamental que impregna toda la realidad. Ha demostrado que el vacío no es pasivo. Está lleno de una misteriosa energía oscura, una fuerza repulsiva que está acelerando la expansión del universo y dictando su destino final. Y ha demostrado que el vacío no es simple. Sus propiedades están gobernadas por el estado de campos invisibles como el campo de Higgs, que da a la materia su propia existencia. El legado, por tanto, es que la nada es, paradójicamente, un algo de una riqueza y una complejidad extraordinarias. El segundo legado es el entendimiento de que este algo es el fundamento de nuestra propia existencia. El estudio del vacío nos ha enseñado que las leyes de la física que permiten la formación de estrellas, planetas y vida no son arbitrarias. Son el producto directo del estado específico en el que se encuentra nuestro vacío. Vivimos en un universo metaestable, un falso vacío cuyas propiedades están finamente ajustadas para permitir la complejidad. El secreto que nos define es que nuestra existencia es una consecuencia de la imperfección del vacío. Su estado, que no es el de la energía más baja posible, es precisamente lo que permite la rica danza de la química y la biología. Lejos de ser un defecto, la naturaleza metaestable de nuestro universo es la cuna de nuestra conciencia. El legado es que no existimos a pesar de las extrañas propiedades del vacío, sino gracias a ellas. El tercer legado es que el vacío se ha convertido en la gran frontera de la física fundamental, el lugar donde nuestras teorías más exitosas se encuentran y se rompen. La física cuántica, que describe el mundo de lo muy pequeño, predice un nivel de energía para el vacío que es inmenso. La relatividad general, la teoría de Einstein que describe el mundo de lo muy grande, observa a través de la energía oscura un valor para la energía del vacío que es minúsculo en comparación. La discrepancia entre estas dos cifras es de 120 órdenes de magnitud, el peor y más embarazoso error de predicción en toda la historia de la ciencia. Este problema, conocido como el problema de la constante cosmológica, nos dice que nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. El legado del vacío en este sentido es que nos señala el camino hacia una teoría más profunda y unificada de la realidad, una teoría del todo que pueda finalmente conectar el mundo cuántico con el cosmos. Finalmente, el legado del vacío es que nos proporciona una nueva forma de contar la historia del universo. Podemos narrar la crónica del cosmos no a través de la materia, sino a través de la evolución de la nada que la contiene. La historia comienza con un vacío primordial en un estado de alta energía. Pasa por una transición de fase, la del campo de Higgs, que le da a la realidad su estructura. Madura en un estado donde su energía oscura intrínseca comienza a dominar sobre la gravedad de la materia. Y se dirige hacia un futuro de expansión acelerada, donde los grandes vacíos cosmológicos crecerán y se fusionarán, aislando a los cúmulos de galaxias en islas de soledad. La historia del universo está escrita en la evolución de su espacio vacío. El legado del vacío es, en última instancia, un legado de asombro. Nos ha enseñado que las preguntas más simples a menudo conducen a las verdades más profundas, y que incluso en el lugar que parece más desprovisto de interés, en la ausencia de todo, se encuentran los secretos de la totalidad. Nuestra larga travesía por el concepto de la nada llega a su fin. Se ha viajado desde la inmensidad del espacio intergaláctico hasta la frenética danza de las partículas subatómicas. Se ha enfrentado el hecho de que el vacío no está vacío, sino que es una entidad activa, energética y fundamental que gobierna el cosmos. Se comenzó este viaje con la promesa de desvelar un secreto terrorífico, la idea de que nuestra realidad podría ser una condición inestable, un castillo de arena cósmico esperando una ola lejana en el océano del tiempo.
Y aunque la física detrás de esta idea es profunda y real, el legado final de este conocimiento no es el terror, sino una profunda y extraña calma. Ahora, te invito a traer esta perspectiva cósmica de vuelta a casa, al espacio inmediato que te rodea. Siente por un momento la quietud de la habitación en la que te encuentras. Siente el espacio que te separa de las paredes, el espacio entre los muebles, el aire que respiras. A nuestros sentidos, este espacio es la definición de la calma, de la quietud, de la nada. Pero ahora, sabes que no es así. Sabes que este mismo espacio, aquí mismo, está gobernado por las mismas reglas extrañas y maravillosas que el abismo entre las galaxias. En el silencio de tu habitación, el espacio aparentemente vacío a tu alrededor bulle con la energía del punto cero. Billones de partículas virtuales, fantasmas de la realidad, nacen y mueren en cada instante, en cada centímetro cúbico que te rodea. La distancia entre tú y la pared opuesta, aunque de forma imperceptible, se está expandiendo en este mismo momento, impulsada por la misma energía oscura que empuja a las galaxias a separarse en la inmensidad del cosmos. La solidez de la cama sobre la que descansas, el peso de tu propio cuerpo, es un regalo del campo de Higgs, ese océano invisible que impregna este mismo aire y te da tu masa, tu propia sustancia. Y sí, este mismo espacio que te envuelve existe en ese delicado estado metaestable, ese falso vacío que es el secreto que nos define. Pero no sientas inquietud. Recuerda la escala de tiempo. La colina que protege nuestro valle de la realidad es tan vasta, la probabilidad de un colapso tan inimaginablemente pequeña, que la vida media de nuestro universo supera con creces cualquier escala de tiempo que podamos concebir. La estabilidad de este momento, de este preciso instante en que escuchas estas palabras, es, para todos los fines prácticos, absoluta. Así que en lugar de miedo, puedes sentir asombro. Asombro de que tu propia conciencia, ese patrón de pensamientos y sensaciones increíblemente complejo, es un producto directo de este estado de ser tan específico, tan delicado y tan longevo. Tu existencia es una prueba viviente de la belleza de la imperfección cósmica. Eres una estructura de una complejidad asombrosa, nacida en un universo que eligió un camino lo suficientemente estable como para permitir la vida, pero lo suficientemente imperfecto como para ser interesante. El abismo, por tanto, no es algo que esté allá afuera, en la oscuridad entre las estrellas. Está aquí, está en todas partes. Las reglas de la nada son las reglas de todo, y encontrar la calma en este abismo es encontrar la paz con la naturaleza fundamental de la realidad. Es comprender que el universo es un lugar de una profundidad y una extrañeza que van más allá de nuestra intuición, y que eso no es motivo de temor, sino de una maravilla infinita. La base de tu ser es un mar de energía cuántica, y sin embargo sientes calma. La tela de tu realidad podría ser temporal en la escala de los eones, y sin embargo sientes paz, porque la existencia es un regalo de este mismo vacío, un momento de conciencia en un océano de potencialidad, y con ese pensamiento puedes simplemente dejarte llevar por la quietud, sintiéndote como una parte integral y preciosa del gran y misterioso vacío que lo contiene todo.